Hola, mi nombre es Osmar Aldair Guerra Castillo. Mi vina es Luis Ochoa Pacheco. Y en esta actividad, en este video, vamos a hablar sobre SQLite y SQFlite. Y es que hasta el momento hemos desarrollado aplicaciones multiplataforma para los distintos dispositivos, pero estas aplicaciones no tienen persistencia. La persistencia quiere decir que los datos o las acciones que nosotros hagamos persisten a través del tiempo. Para la persistencia, lo más común es utilizar bases de datos. En el caso de los dispositivos Android y iOS, se encuentra una base de datos local móvil que se llama SQLite. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis y yo voy a explicar lo que es SQLite. SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional, ligero, autónomo y de código abierto que se implementa como una biblioteca hecha en C. A diferencia de los sistemas de gestión de base de datos tradicionales que operan como procesos independientes, SQLite se integra directamente en las aplicaciones, lo que lo convierte en una solución perfecta para aplicaciones que requieren una base de datos local de tamaño moderado y que no necesite la complejidad de un servicio de base de datos. Vamos a empezar con unas características de este. Empezamos con que es una base de datos autónoma. SQLite se implementa como una biblioteca de enlace directo en la aplicación que la está utilizando. No se requiere un servidor de base de datos separado o un proceso en segundo plano, lo que simplifica su uso y despliegue. Tiene autocontenido en un solo archivo. Una base de datos SQLite es un solo archivo que puede almacenarse en cualquier lugar del sistema de archivos, lo que facilita su manejo y transporte. Otra característica que tiene es que es muy ligero. Como lo dice su nombre, SQLite está diseñado para ser liviano y eficiente. En términos de recursos, lo que lo hace ideal para su uso en dispositivos con recursos limitados, como teléfonos móviles, sistemas embebidos, etc. Bueno, ahora vamos con las ventajas. Una de las ventajas que es muy fácil de usar. La simplicidad de SQL lo hace muy fácil de aprender y usar, incluso para aquellos que no son expertos en base de datos, que no manejan muy bien esa rama. Tiene mucha portabilidad debido a que es una base de datos este, muy ligera. En un solo archivo puedes tenerlo todo. Es muy portátil y se puede mover fácilmente entre diferentes sistemas y plataformas. Esta base de datos es de bajo mantenimiento. Como no hay un servidor, dedicado, no hay necesidad de mantener ni administrar un servicio de base de datos, lo que reduce la carga de mantenimiento y la constante revisión. Eh, Tiene muy buena velocidad SQLite, puede ser muy rápido para operaciones básicas y pequeñas a medianas bases de datos. Ahora vamos con las desventajas. Una de las desventajas, es que su escalabilidad es muy limitada. No es adecuado para aplicaciones que requieren un alto volumen de transacciones concurrentes o una gran cantidad de usuarios, debido a su diseño de un solo hilo y pues el bloqueo de base de datos completo. No es adecuado para entornos de servidor. Aunque puede manejar múltiples conexiones de cliente, no es la mejor opción para aplicaciones de servidor de alta demanda debido a su rendimiento limitado en comparación con otros sistemas de base de datos que manejan el cliente servidor, como lo son MySQL o PostgreSQL. Y por último tenemos que el tamaño máximo de las bases de datos. Aunque en la práctica se pueden manejar unos grandes volúmenes de base de datos, existe un límite teórico en el tamaño de la base de datos que puede manejarse debido a las limitaciones del sistema de archivos adyacentes. SQLite es una base de datos local que está presente en ambas plataformas. Pero, ¿y entonces qué es SQFlite? Básicamente, SQFlite o SQFlite, como lo quieran llamar, es una librería que permite embeber una base de datos SQLite en Flutter.
Básicamente SQLite es una librería que nos permite implementar la base de datos de SQLite presente en los dispositivos móviles por medio del lenguaje de programación Flutter. Esta librería es muy importante debido a las necesidades de las crecientes aplicaciones por poder implementar aplicaciones multiplataforma y poder realizar la persistencia en la misma. Entonces, diferencia con SQLite. Como lo dije hace un momento, SQLite es una base de datos local en los dispositivos móviles de ambas plataformas. Y SQLite es una dependencia o una librería de Flutter que podemos poner en el archivo pubspec.yaml para poder importarla. Una vez tengamos en el pubspec.yaml nuestra importación de SQLite, pues básicamente podremos ya implementarla. Entonces esto sería lo primero que hay que hacer. Para lo siguiente, y si bien vamos a utilizar la base de datos, es una base de datos relacional. Entonces es muy similar a proyectos que hemos realizado como Java o algunos otros lenguajes de programación. Entonces vamos a ver este ejemplo en el cual vamos a definir la clase perro con sus atributos. Entonces a partir de ello vamos a considerar los siguientes pasos. Y bueno, como primer paso tenemos definir la ruta del archivo de la base de datos con este comando, esta línea que es databasepath, que se encuentra en SQLite package y también además también de la función join que se encuentra en la ruta package. Ahí después abriremos la base de datos con la línea o con la instrucción Open Database, que es una función de SQLite. Y bien, básicamente el código es muy sencillo. Realmente vamos a abrir la base de datos con este comando que nos dice aquí. Y aquí nos hace una aclaración, una nota, que para utilizar la palabra reservada await, el código debe ser colocado dentro de una función asíncrona. Entonces deberíamos colocar lo siguiente, algo como esto, que es lo que tenemos básicamente acá: join await get database path, y le pasamos el nombre de la base de datos, el que va a tener. Y una vez que ya hayamos creado la base de datos, lo primero que vamos a crear la tabla perro con el comando onCreate database y la version. La versión es una palabra que se le pone al final de este bloque de código. Entonces vamos a correr el comando de crear la tabla. Entonces con esta instrucción, con esta función return db.execute, que db es este que se pasó como parámetro aquí, como argumento, y le pasamos una función para crear tabla de toda la vida que es muy similar a otras bases de datos como lo es MySQL. Entonces, create table, el nombre de la tabla con sus atributos y su tipo de dato. Estas son las fuentes consultadas y hashtag no nos repruebes benigno.